para todos. Hoy vamos a presentar el texto producto de una investigación llamado Word Segmentation in Early Written Narrative, presentado por Elaine, Jennifer y yo. El objetivo del texto va encaminado a comprender las dificultades que tiene el niño al segmentar las palabras. Entonces digamos que el experimento es completamente escrito. Para cumplir con esto se le pidió a los niños que escribieran el cuento de Caperucita Roja, porque es como el cuento más reconocido por ellos. Las pruebas se les aplicaron se aplicaron en 3 contextos diferentes, en el español, portugués e italiano, y a los niños de segundo y tercer grado de primaria. En esta parte introductoria es importante mencionar la idea con la que concluye el texto y es la noción de palabra, pues esta es la que se pone de manifiesto en la experimentación para notar si los niños comprenden o no dicho concepto. Es importante mencionar esto desde el comienzo, pero se ahondará en las conclusiones. También es relevante mencionar los métodos de recolección de datos que fueron de forma cuantitativa y cualitativa. Ahora continuaremos hablando de la recolección de datos para la investigación de Emilia Ferreiro y Clotilde Pontecorvo. Para esta investigación se utilizaron 5 países, que son Argentina, México, Uruguay, Italia y Brasil. La población de niños que fue utilizada para esta investigación eran niños de segundo y tercer grado, entre 7 y 9 años. A los niños se les puso a escribir la historia de Caperucita Roja en el tiempo de 1 hora vigilados por su profesor. Lo podían hacer libremente, no tenían ningún tipo de evaluación. Y se escogió la historia de la Caperucita Roja porque es una historia muy conocida, que se conoce en casi todo el mundo. Aún así, si había algún niño que no conociera la historia, simplemente era excluido de la investigación. Al final se recogieron casi 1000 historias, se recogieron 987 cuentos, distribuidos de la siguiente manera en los idiomas. En italiano se recogieron 300 cuentos, en portugués 275 y en español 412. La clase social, digamos que no se tomó como una variante en sí, pero se tuvo en cuenta para separar los registros lingüísticos de cada país. Por ejemplo, en Italia la clase social no es como en América. En Italia la clase social suele separarse más por lo que estudiaron los papás. Entonces se tiene en cuenta que si la mamá y el papá estudiaron, en eso como que se encasillan en una clase social. Mientras que en América lo que se tuvo en cuenta era si el niño venía de un colegio público o privado. Se tuvo en cuenta esta clase social, pero no como variable, ya que está comprobado que en las casas donde hay libros y los padres tienen un hábito de lectura o le muestran a los niños cómo ellos leen, estas prácticas afectan el proceso lectoescritor del niño. En las pruebas se determinó que en todos los países excepto en México los niños escribían con letra cursiva. En México se escribían con letra despegada. La letra cursiva digamos que fue una especie de ventaja porque en la letra cursiva es más fácil distinguir esos espacios. Hablando de la segmentación de palabras, es más fácil poder distinguir los espacios entre la letra cursiva que entre la letra pegada. Con esta ventaja que tenían los niños que escribían con letra pegada, pues aún así la segmentación de palabras no es algo que tenga como una medida estándar, o sea, el espacio no tiene una medida estándar. Por esto se sometió a 2 jueces independientes, investigadores los dos, y luego se pasó por un programa de análisis llamado Textus. Ahora vamos a ver cuáles fueron los datos cuantitativos del experimento. Como ustedes pudieron ver en la gráfica, se dividen en 4 muestras. Las convencionales, es decir, las que no muestran error, las de hipersegmentación, las de hiposegmentación y las mixtas, es decir, las de hiposegmentación y las de hipersegmentación. Y pues estas se dividen también en resultados de textos italianos, portugueses, del español y del español con letra tipográfica, pues hablando especialmente de México. Bien, esta es la gráfica que presenta la lectura, que ustedes ya la vieron, pero también se puede decir que las muestras con escritura cursiva presentan mayores porcentajes de texto sin segmentación ilegal, y la más alta es la cursiva en español.
Ahora, los análisis que se pueden hacer en cuanto a la gráfica y que la lectura también nos lo deja ver es que la hiposegmentación domina en la gran mayoría, pero también que las muestras tipográficas convencionales del español, o sea, el mexicano, son del 5%, es decir, que están muy alejadas de las muestras de las muestras de los textos escritos en cursiva del español, del italiano y del portugués. También que los textos en italiano y español, pues cursivo, muestran menos segmentaciones ilegales que los portugueses. Y pues siendo así, el español y pues el español cursivo y el italiano siguieron tendencias cuantitativas similares. Entonces, para hacer un resumen o una conclusión de lo que fueron los datos cuantitativos del experimento, eh, es mencionar que la tendencia de los escritos de los niños pues es dejar menos espacios en blancos. Como se muestra en la lectura del análisis de datos, compararon los textos en italiano y en español. Y las segmentaciones ilegales, es decir, aquellas que no son aceptadas por las reglas ortográficas actuales, se caracterizan de la siguiente manera. Primero que todo, la hiposegmentación ocurrió cuando dos o más palabras se escriben sin dejar espacio. Por ejemplo, los niños escribían a la casa de esta manera, sin dejar espacio, en vez de escribirla pues de esta manera. Por otro lado, la hipersegmentación ocurrió cuando los espacios en blanco se introdujeron dentro de una palabra. Por ejemplo, encontró, aquí en este caso dejaron espacio cuando no era necesario, en lugar de escribirlo de esta manera, que es la ideal. Bueno, y también hay que decir que tanto hipo como hiper son considerados errores para las reglas ortográficas en los lenguajes escritos que se estudiaron. Sin embargo, en la sección de análisis cualitativo intentaron comprender las razones de las dificultades de los niños para comprender segmentaciones. Hay que recordar que pues en la lectura se decía que solo se trataba de textos producidos por niños de segundo y de tercer grado. Ese estudio de los textos en español se dividieron en dos grupos. En escritura cursiva, que estaban participando países como Argentina y Uruguay con 200 participantes, y en escritura tipográfica, que solo estaba participando México con 212 participantes. Las palabras legales más afectadas en la hiposegmentación del español son las palabras de una, dos o tres letras, como lo es la preposición a, que en este caso fue la más afectada en todo el idioma español, que abarcó casi el 60% de los errores cometidos. Esta preposición, como tiene una sola letra, los niños la toman como si fuera una palabra funcional y no una palabra tan importante. Entonces, acá tenemos otra lista de las palabras que fueron utilizadas para la hiposegmentación. Yo traje unos ejemplos de unos familiares míos. Son dos niños, un niño de 7 años y uno de 6. También les pedí que por favor me escribieran algo lo que quisieran, pues para probar esta teoría, para una prueba más real. Entonces, en esta primera imagen fue escrita por mi primo de 7 años. Si ustedes ven en la parte, él escribió el rin 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 acuajo, un pedacito.
si bien al final él escribió se va pegado, aunque con B larga lo que estamos viendo es la segmentación. Entonces vemos que se va lo escribió pegado porque considera que son dos palabras tan corticas que no merecen tener ningún espacio entre ellas. Por otro lado, en esta otra imagen vemos a mi primo, él tiene 6 años y él está en un programa para niños con talentos excepcionales en su colegio, por lo cual es un niño especial, diferente, y él, como ven, escribe de abajo, o sea, él escribe normal usualmente, pero pues le dijimos que escribiera como él quisiera y escribió de abajo hacia arriba. Y si ven, no se trata como de que un niño tiene más capacidades que otro y por eso pega o despega las palabras, sino que, como ven, es algo que es como innato en los niños, crear esa gramática. Podemos remitirnos a la lectura de Anna Toborowski, donde ella dice que para los niños hay palabras funcionales y otras que no. Entonces esas palabras funcionales ellos lo que hacen es juntarlas y omitir esa segmentación, porque para ellos una palabra de 1 o 2 letras no puede ser una palabra. Entonces está como esa incógnita de qué es una palabra para ellos. Aún así, hay un problema con la conjunción y, pues aunque es una letra sola, los niños no la identifican como una palabra funcional. Esto quiere decir que para ellos puede que sea algo más gráfico, que la letra I latina o la letra A, como son vocales, puede que ellos sientan que no se sostienen solas, mientras que la I, como la pueden considerar como una consonante, puede sostenerse sola. En conclusión, para los niños puede que se trate más de una razón semántica o gráfica. Por otro lado, en la hiposegmentación en textos italianos también encontraron hipo cuando se trataba de palabras de una letra. Hay que aclarar que en la ortografía italiana tuvieron en cuenta 3 casos. Primero, la preposición a, segundo, la conjugación e, y tercero, el artículo y. Como resultado, en los textos de segundo grado, A fue hiposegmentado 8 veces con un porcentaje de un 11%, mientras que E se hiposegmentó 11 veces con un 3%. También recopilaron textos de niños italianos de primer grado en que la diferencia entre estas 2 letras era mayor, 28 hipo de A de un total de 123 utilizaciones de un 23%, versus hipo de E de un total de 103 utilizaciones con un 5%. Por otro lado, en la ortografía actual del italiano proporciona una sola solución para los niños con respecto a la preposición articulada ala, ya que se estandarizó y pues en el caso de los niños escriben sin problemas de esta manera o de esta manera, y así forman una sola cadena que es normativa para el italiano, pero que es ilegal o no se puede en el español. Por último, los niños italianos como los españoles también presentan hipo con expresiones adverbiales que crean unidades únicas para cualquier hablante. Escriben, por ejemplo, de esta manera en lugar de escribirla como está entre paréntesis. O también escriben de esta manera. También ellos escriben como una sola cadena de expresiones, es decir, lo abrevian o no lo abrevian, sino más bien lo apartan, lo escriben así.
de esta manera pegado en vez de escribirlo de esta manera, como está entre paréntesis. Y bueno, pues esta última prueba fue pensada por 28 estudiantes, presentado por 28 estudiantes de segundo grado entre edades de 7 a 8 años y los 19 niños italianos de tercer grado entre 8 a 9 años que presentaron uno de estos adverbiales o expresiones conversacionales hiposegmentadas en al menos una ocasión. Con respecto a la hipersegmentación en escritos españoles e italianos, ya hemos establecido que la tendencia general era dejar menos espacio de lo que requiere. Esto es tanto para el italiano como para el español en los escritos. Según el texto, los autores dedujeron que los niños intentaban seguir las reglas gráficas antes de seguir las reglas ortográficas. Por otro lado, nos cuenta el texto que en la prueba se registraron algunos hiperactivos al final de las palabras, como en los siguientes casos del español. Escribían grande de esta manera en vez de escribirla así. Otro ejemplo es esta palabra. Esta palabra. Y en algunos casos particulares, hiper conduce al aislamiento de morfemas ligados. Por ejemplo, una palabra desapareció. Con la palabra desconocido. Y con la palabra nuevamente. Ya por último, es necesario decir que los textos que presentaron solo hiper constituyeron el grupo menos numeroso en todas las muestras. Esto lo podemos ver en la figura 2 de la lectura. También se puede decir que algunos niños que prestan mucha atención a los aspectos gráficos de la escritura dejan espacio entre las mismas palabras. Por otro lado, los textos italianos que presentan solo hiper están en general también están bien escritos desde la estandarización. Como síntesis de los análisis, podemos decir que primero, los resultados cualitativos y cuantitativos deben analizarse y relacionarse para comprender las producciones de los niños. En segundo lugar, debemos tener en cuenta el lenguaje, pues por ejemplo en español las palabras a, la y ala tienen significado semántico muy diferente, carga semántica muy diferente, mientras que en el italiano se pueden utilizar las dos formas y tienen el mismo significado. La hiposegmentación es más común que la hipersegmentación, pues los niños no les gusta o no pueden ver una letra solita. Para los niños, la idea de lo que es una palabra está ligada a un gráfico que tiene espacio a la izquierda y a la derecha, no a palabras funcionales. Por último, es importante reconocer que los niños dudan donde nosotros cuando éramos niños, nuestros padres, nuestros abuelos cuando eran niños, dudaron en los mismos lugares para nosotros poder definir qué es una palabra. Y ya para concluir, como se mencionó al comienzo, la noción de palabra es importante mencionarla porque de cierta manera es lo que ayuda a entender este estudio de la segmentación de las palabras. Es decir, que la lectura a veces nos lleva a pensar si realmente esto tiene algo que ver con la segmentación en los textos que escribieron los niños, pero no es lo que ellos acogen realmente. Podríamos pensar, por ejemplo,
en la anterior lectura de los procesos de lectura de Anna Teberovsky, que allí se menciona que la escritura es un sistema gráfico compuesto por palabras gráficas, que significa una unidad separada por blancos. Pero también lo interesante es que el niño es un creador de hipótesis. Entonces, si hablamos de este experimento de la segmentación, pues es poco probable que los niños sepan qué es una palabra, porque ellos hacen preguntas, tienen conflictos al momento de escribir y leer, asimilan, crean y pues en fin, todos estos elementos que ayudan a la construcción del conocimiento. Por eso Ferreiro dice que los niños son los que transforman este concepto. Ferreiro expone que el experimento con los niños fue significativo para descubrir cómo funciona su cerebro, sus asimilaciones y demás, pues ellos no tienen en cuenta elementos verbales o los pronombres o los artículos. Entonces el concepto de palabra se modifica luego del proceso de escritura. También el texto nos deja ver un mensaje reflexivo para los profesores interesados en este proceso de escritura. Cuán complejo es proporcionarle una definición a la palabra, y termina concluyendo que es un ejercicio de lectura y escritura que hará que los niños vayan transformando este concepto de palabra, como lo dije anteriormente, porque pues ella misma no tiene un estatus teórico dentro de la teoría lingüística.